Bueno, veníamos hablando de la siembra. Veníamos hablando de la siembra, ¿verdad? De la parábola del sembrador. Y yo hice un repaso muy importante de lo pasado, de la semana pasada, porque es muy importante que veamos cada una de esas semillas lo que representa, pero que refrescando lo que es la primera también. Y por eso voy a detener en ese repaso. Hablábamos en Mateo, voy a arrancar desde el 3 al 4, parece que hacemos buen tiempo y no tenemos sin apuro pues lo que nos faltó de ayer. Y dice que el Señor le habló muchas cosas, este es un repaso hasta la semana pasada, por parábola diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Te doy a Mateo 13:4, y voy a unirlo con lo que es la interpretación que el Señor mismo dio allí con el 18 y el 19. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene hermano y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y hablamos de esto, ¿verdad? Ya hablamos del corazón, que el problema aquí es que no entiende. Y hablamos que no es un entendimiento, no porque, es que quiero entender, pero no sé, no capto. No tenía que ver con eso. Cuando profundizamos, vemos que no significa eso, sino que hay una indiferencia por la palabra del Señor. Y más que una indiferencia, menosprecio a la palabra del Señor. Y eso lo vimos la semana pasada. Vimos que eran por los corazones endurecidos también. Y cómo el enemigo aprovecha allí esa oportunidad de la actitud nuestra ante la palabra, de la actitud del mundo ante la palabra del Señor, para no perder tiempo y quitar la palabra enseguida, como leímos la semana pasada. Y leímos que para eso debemos ese desprecio, porque en paralelo, viendo en Lucas 8:5, vimos que el sembrador, dice también la interpretación, pero Lucas añade que el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Esa palabra hollada es pisoteada, rechazar con desdén. Rechazar con desdén. Entonces, cuando hay ese rechazo con desdén, escúcheme muy bien, cuando hay ese rechazo con desdén, los que están escuchando y van a escuchar por YouTube, el enemigo dice que rapidito le quita la palabra, y dice Lucas 8:12, para que no crean y se salven. No da oportunidad. No da oportunidad que hagan como la vaca que trae la comida y la vuelve a masticar y la vuelve a traer. No da oportunidad de eso. No da oportunidad que ni siquiera piense en esa palabra, sino que va y quita de una vez. Pero sale de todo, ¿qué? Del menosprecio. Menosprecio. Y bueno, por supuesto, debido a ese menosprecio, como no hay interés, no hay entendimiento de la palabra. No hay interés y no hay entendimiento de la palabra, ¿ok? Y vimos también que se percibe la percepción con lo que es percibido. Y hablábamos de lo que yo puedo percibir sobre una situación, y la otra persona, hago referencia a eso, y la otra persona va a percibir otra cosa diferente, y hablábamos ya y dimos ejemplos sobre eso. El Señor Jesús inclusive dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podréis escuchar mi palabra? En Juan 8:43. No podían hacerlo porque simplemente rechazaban la palabra del Señor. Bueno, vemos que de las 4 que vamos a ver, la única que vemos acá donde actúa el diablo directamente es en esta. En las otras no. Directamente, como aquí, como lo vemos, no. Porque muchas veces le echamos la culpa al diablo. Que el Satanás. Que Satanás, y Satanás por allá. Yo no tengo que ver con eso. Y es la única parte. Entonces seguimos hablando y vamos a leer entonces del 4, 5 y hasta el 8.
Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Bueno, ya el Señor nos presenta acá el caso de los pedregales. ¿Ustedes han caminado, ustedes han visto los pedregales? ¿Cómo son? Pura piedra, son como que bordecitos, y esos bordecitos es donde se ve algo de tierra, los pedregales. ¿Sabe qué cansa? Caminar en bajada por pedregales. Eso te deja molido, esas piernas quedan temblando. Sí, vas perdiendo y tienes que afincarte y el equilibrio tiene que hacer más y tiene que ver cómo hacen. No. Y es fuerte. Así que bueno, nos habla la palabra de un crecimiento sin profundidad. Un crecimiento leve, pequeño allí que pasó. Cayó en pedregales donde no había mucha tierra, que prácticamente nada ahí en los pedregales. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó. La explicación que da el Señor en el 20 y en el 21, vamos viendo la explicación de una vez. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí en Lucas 8:13 me hablan de lo mismo, pero Lucas la diferencia, estamos viendo la diferencia en los evangelios. Lucas me habla en plural, es el único entre Marcos, Lucas y Mateo que me habla y me hace referencia en plural y dice: los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Aquí los tres, Marcos no tiene mucha diferencia, tiene prácticamente, pues, me dice lo mismo. ¿Por qué si está un camino de piedra? Dice que rápidamente creció, no fue que creció como matica, sino que germinó. Si era piedra. Si me está diciendo que no había profundidad para que las raíces, pues, se echaran allí, no había eso. ¿Cómo se dio eso entonces? ¿Qué influyó? Lo que influyó que se aceleró un proceso momentáneo, porque el calor de las piedras, ese mismo calor de las piedras, porque hizo que brotara más rápido. Eso es lo que la misma explicación da lo que siembra, pues. Pero las semillas en terreno pedregoso, esto es sacado de una página de siembra, no tiene nada que ver con páginas cristianas. Y dice: las semillas en terreno pedregoso con poca tierra pueden germinar muy rápido, a menudo en pocos días, porque la falta de profundidad y retención de calor en la piedra estimulan una brotación temprana. Una brotación temprana. Ahora, brotar pronto, ¿cómo lo llevaríamos nosotros a la vida cristiana? ¿Cómo lo llevaríamos nosotros a la iglesia, que es lo que vamos nosotros, verdad? ¿Qué pasa si vemos de repente a alguien que recibe al Señor y está todo entusiasta, con gozo, y wow, este hermano está pero alegre, está contento, está entusiasta? Verdaderamente ahí como que hay una genuina conversión, ¿verdad? Está en su primer amor. Podemos llegar a decir. Inclusive pareciera ser un prometedor dentro de la iglesia, o prometedora dentro de la iglesia, como un buen siervo, como una buena sierva. Y esos son los detalles que hay que tener mucho cuidado dentro de la iglesia.
con esos entusiasmos momentáneos, ligado mucho a las emociones, muy entusiastas, que no es indicativo de conversión, para nada. Pues ya sabemos que así se manejan muchas iglesias, con las emociones, y con las emociones te manipulan. Entonces, ay, sí, uy, pero el Espíritu Santo, mira cómo está llorando, está derramado. Las emociones. ¿Sabe quién sabe cuándo es el Espíritu Santo? Cuando lo veas en las pruebas, cuando se mantenga firme allí con el Señor. Ah, ahí está la obra del Espíritu Santo. Ahí verdaderamente está. Por eso siempre hay que esperar un tiempo prudencial para poner a alguien a trabajar en la iglesia. Nunca se puede poner así. Hay que esperar un tiempo, ese proceso de ver cómo responde. Cómo responde en ese, entre comillas, primer amor. Si verdaderamente se va a mantener, no por el hermano o por la hermana, si me saluda o no me saluda, o lo que me dan, o lo que no me dan, ¿ok? Que eso hay que tener también mucho cuidado. Sino que me mantengo, si no hay nada de eso, igual me mantengo porque el Señor Jesús impactó mi vida y allí estoy. Espera ese tiempo para ver qué tan profundas son sus raíces. Y eso solamente se puede ver en el tiempo. Nada más, sino en el tiempo. Y ayudarles también. Y eso nos ayuda, mi hermano. Mire, yo voy a decirle algo. A veces la ayuda es muy buena y se puede ayudar a un hermano que llega o alguien que llega así a la iglesia y se convierte al Señor. Pero hay que esperar y ver, vuelvo a repetir esto, que verdaderamente asiste, viene y está, se mantiene, no por la bolsita, no por la ayuda, por lo que yo le doy, sino por Cristo. Por Cristo. Porque si nosotros comenzamos a evaluar, mira, cuando no se ayuda mucho, cuando no está eso, como que no está muy fiel. Entonces eso nos da a nosotros luces que podemos hablar con el hermano, con la hermana, si verdaderamente hubo una conversión y decir, mira qué está pasando, porque tú no estás viniendo. Atender rápidamente esa situación. Pero si no, no podemos ver qué está pasando. De corta duración, se acabó, hasta ahí llegó. Los 13 evangelios coinciden en que no tenían raíces. Los 3 evangelios no hablan de lo mismo, que no tenían raíces, y en Lucas, que me habla en plural, me habla en raíces, ¿ok? Pero me habla de lo mismo. Ahora, ¿para qué es una raíz? ¿Para qué la semillita, lo que es una planta después, usa esa raíz? ¿Cuál es el beneficio? Como anclaje y alimentarse. Como anclaje y alimentarse. Esas dos son muy importantes. De hecho, la palabra raíz que nosotros vemos en el Evangelio significa arraigar, profundidad, arraigar. Por eso es que nosotros también nos da la palabra que nuestra vida debe echar raíces, nos compara con planta, incluso este Salmo 1, que ya vamos a ver, por ejemplo. La palabra arraigar, para que también cuando uno busca qué significa arraigar, te lleva entonces a lo mismo, significa echar raíces. Echar raíces. En Mateo 13:21, entonces me dice, pero no tiene raíz. ¿Qué significa eso? Que aunque está en ese proceso de germinación, que pudiera aparentar que las cosas van bien, que pudiera aparentar que la vida cristiana como que está allí porque tiene el gozo y todo lo demás, no tiene raíz, así que no se puede arraigar al Señor. No tiene cómo. Se tambalea, no puede sobrevivir.
Porque dice, cuando venga la aflicción o la persecución, ¿y qué tenemos en este mundo y sobra si no es aflicción? Aquí hay aflicción a cada momento, cada instante. No, eso no la vamos a encontrar. Y como ya sabemos, por eso hay que muchos por allí que te llevan, miran los coach, que te llevan a un estado, inclusive ahora en las iglesias se acostumbra eso también. Buen pensamiento positivo y todas aquellas cosas y todo lo demás, pero por tu fuerza y en tus fuerzas. Pare de sufrir. No vas a parar de sufrir. Aquí vamos a tener sufrimientos. La cuestión es cómo pasamos esos sufrimientos. Podemos pasarlos solos y no podemos estar hundiendo un lodo cenagoso por sufrimientos. O Cristo está allí tirando la mano para agarrarnos, para sostenernos en ese sufrimiento. Con la mano estirada. Pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego, ¿qué pasa? Tropieza, hasta ahí llegó. Y el hermanito que venía, y la hermanita que asistía, ¿dónde están? Hasta allí llegó. ¿Por qué? Porque nunca echaron raíces. Nunca. Sino fue algo momentáneo nada más. Es por eso que el Señor, a ese camino de pedregal, piedras, que era como teníamos antes nuestro corazón, un corazón de piedra, dice en Ezequiel 36, 26, que tiene que transformarlos con su presencia. Y dice, os daré un corazón nuevo, porque cuando venimos al Señor hace nuevas todas las cosas. Nuestra percepción cambia, nuestra vida cambia. Y hay que vivirlo para saberlo. Pero es que yo no sé cómo voy a poder hacer esto. No, sí, vas a poder, porque cambia tu vida. Hay gente que, que yo no sé, es que a mí me gusta mucho una fiesta. Cambia tu vida, ya después de eso ya fiesta. Y pendiente, mi fiesta es el Señor. Cambia tu vida. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, el Paracleto, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. De carne. En Proverbios 12:3 nos dice la palabra también que el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos. Más la raíz de los justos, ¿a qué se refiere? Hoy en día al cristiano justificado. Mas la raíz de los justos no será removida. Permanece. Permanece. Como iglesia, la palabra del Señor nos habla de estar arraigados, a echar raíces. Buscar hacerlo, mis hermanos. Cada uno de nosotros, como dije al principio, es la iglesia si somos del Señor. Porque a veces que cuando nos hablan de iglesia pareciera que, bueno, nos relacionamos con la parte física del templo. Pero es cada uno de nosotros. Hacemos una iglesia. Esto es la iglesia. Dice acá en Efesios 3:7 al 19. Busquemos. Efesios 3:17 al 19. ¿Ya? Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de, fíjate, de que arraigados, o sea, que echen raíces, arraigados y cimentados en amor, que nadie nos mueva, seas plenamente, ahora el porqué, capaces de comprender con todos los santos, o sea, con la iglesia en pleno,
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Fíjense a todo lo que nos lleva, pero para que todo esto se cumpla, ¿verdad? Para que lleguemos a ese conocimiento, capaces de comprender juntamente, en armonía con todos los santos aquí. Fíjense que es para todos, mis hermanos, mis hermanas. Es para todos. Y eso es lo que el Señor quiere, una iglesia creciente, cada uno de nosotros. Pero para que sea una iglesia, cada uno de nosotros debe también poner su granito de arena, su parte, para ello. Capaces de comprender. Si no hay otra manera que podamos comprender las cosas espirituales, si no estamos arraigados, fundamentados, establecidos, allí que nadie nos mueva en el Señor, plenamente capaces de comprender, porque no hay otra manera, mis hermanos, porque lo espiritual se discierne con lo espiritual, no hay otra forma. Si vamos a Colosenses 2:6, Colosenses 2:6, nos vuelve también el Señor dar el mensaje. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y ese andad en Él ya es saber, como cristiano, que nosotros debemos andar en santidad. Eso no es nada nuevo. Saber eso. O sea, cuando nosotros nos convertimos de santo, es apartado, santidad es vivir para Cristo. Eso es, está allí, pues, es la fórmula. No hay nada más que añadir. Andad en Él. Y dice el 7, arraigados, echando raíces, y sobre edificados ¿en quién? En Él. Y sobre edificados en Él, en Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Cómo estamos nosotros? Esto nos lleva a nosotros con la palabra del Señor. Mi hermano, cuando leemos la palabra, cuando la palabra está expuesta, cuando estamos escuchando, por más que haya alguien aquí hablando, esta no es palabra de hombre, es palabra del Señor. Y el Señor nos está hablando. ¿Qué nos está hablando a nosotros en este momento? ¿Qué tan profunda es esa raíz que debemos tener? ¿Qué tan establecidos estamos nosotros? ¿Cómo estamos realmente? ¿Cuánto ha crecido? Esa raíz está muy profunda y nada ni nadie nos va a mover de allí. No espere que lleguen las situaciones difíciles para entender, wow, como que no estaba muy arraigado en verdad. Como que las raíces no eran muy profundas. Porque esos obstáculos que se presentan y no estar preparados nos lleva a que podamos tener un bajón espiritual. Ahora vemos también, nos habla el Señor de algo que, bueno, que esto pasa cada momento. La trampa del afán, de las riquezas y otras cosas más. Cuando nos habla en el 7, en Mateo 13:7, nos dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Ahogaron qué? La semilla. ¿Qué representa la semilla? La palabra del Señor. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Ahogaron la semilla. Dice que no, acá no es que crece y muere al mismo momento, no. Hay un proceso allí, un proceso. Los espinos no permiten que se nutra bien la planta, porque están chupando, están entre ellas. Y están quitando la planta también, y le está quitando que la luz del sol. Así que no es un proceso que viene de golpe, sino es un proceso que viene poco a poco, pero que llega un momento que ya hasta ahí llegó.
¿Qué lo causa? Bueno, la comparación en Lucas 8:14 me añade otras cositas más. Lucas 8:14 nos dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, no solamente es oír, pero yéndose, apartándose, son ahogados. ¿Por qué? Por los afanes y las riquezas. ¿Y qué más sigue diciendo? Y los placeres de la vida. Y dice, y no llevan fruto. Lucas me menciona otras cosas más, añade, y los placeres de la vida. ¿Qué tan ahogados estamos nosotros? ¿Qué tan afanados nos sentimos nosotros en estos momentos? ¿Qué hay que perturba nuestra vida en estos momentos? ¿En qué está nuestro pensamiento? Y más allá de nuestro pensamiento, pues bueno, comenzamos con el pensamiento. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En qué afán? ¿En qué deseo de riqueza? ¿En qué placer de la vida se encuentra? Porque esos afanes van a pasar, las riquezas van a pasar, los placeres de la vida van a pasar, pero el que se mantiene en Cristo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice. Se mantiene. Hermano, ¿qué es aquello que aún nosotros estamos allí y estamos pero luchando, pero se están nutriendo otras cosas, nos están quitando fuerza? Cuando pudiéramos crecer rápidamente, echar raíces profundas, pero los afanes no nos dejan, y esos deseos que hay en nuestro corazón, de cosas materiales, de placeres de la vida, no dejan, no pueden permanecer, y se apartan por estas tres cosas que estamos viendo. Marco dice, en 4:18 le añade, Marcos 4:18, dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza, y dice entonces, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. ¿Entran a dónde? En este caso hablaría de la semilla, ¿no? Que como que penetra la semilla. Aquí la palabra entrar en el griego es una palabra que dice penetrar, a profundidad. Se meten allí. Y entonces la palabra no puede llegar al corazón. Las codicias es otra cosa. Entran y ahogan la palabra y ya. Y a veces encontramos muchos testimonios. Y aquí los sábados los hermanos lo saben. Es que yo me reunía antes. Es que yo iba antes a una iglesia. Es que ese antes está allí a flor de piedra. Y la boquita pues. Antes. Y nunca hicieron nada para que no se quedaran en antes. Y pasó el tiempo. Y el tiempo no perdona. Y entonces esa vida espiritual se ahoga. Y cuando eso pasa, ese Señor que podemos recurrir en circunstancias, ya no sabemos cómo llegar, ya no sabemos cómo hablarle, ya no sabemos cómo buscarle. En Ezequiel 33-31 dice, si quieren anótenlo, yo se lo leo por acá. Y vendrán a ti como viene el pueblo. Está diciendo el Señor al profeta Ezequiel. Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras. Fíjense lo que dice. Qué importante es esto. Y estarán delante de ti como si fueran pueblo mío. Como pueblo mío. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Por eso no podemos hablar como cristianos, podemos cantar como cristianos
¿No podemos vestir como cristianos? ¿Podemos inclusive a lo mejor llegar a pensar o hablarle a alguien como cristiano? ¿Pero somos cristianos? Estas 4 semillas, mi hermano, debemos evaluarnos. ¿Cuál de ellas me identifico? Porque de las 4 hay un porcentaje que es un 100%. Y el Señor nos lo está presentando ahí, ese 100%. 4 casos. ¿Con cuáles de estos casos me identifico? Espinos y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se dejará de ellos. También en Hebreos 6:7 dice el 8, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales labrada recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada, que es todo aquello que vimos que nos impide el afán, la riqueza, los deseos, todo aquello va a ser destruido. Y su fin es ser quemado, destruido completamente. Así que en estos 3 casos, hablando pues en términos de béisbol, que ahorita está, ¿verdad? En términos de béisbol, de 3-3. De 3-3. Ponchados están estos 3. Ahí no hay nada que buscar. Vamos al último. Fíjense que estos 3 tienen que ver no porque Satanás se metió, que hizo y todo aquello, porque vimos que en el primer caso era así. Estos 3 tienen que ver consigo mismo, con su decisión, los otros 2, perdón, con el espigo y la piedra, con su decisión, con el querer buscar. Vimos que el primero era el menosprecio. Vimos que el segundo, el espigo, ¿era qué? Ahogaron por los afanes, todo aquello. Y el tercero, y las piedras eran que momentáneo, los sentimientos, las emociones. Uy, recibí al Señor, con gozo y que alegría, y voy, estoy aquí, estoy ya, voy para la iglesia y hasta puedo compartir y todo, pero ahí se picha después. El último. Bueno, vamos a leer la palabra primero en Lucas 13, 22 al 27. ¿Qué dice el Señor respecto a estos 3 semillas, 3 casos que hemos visto? Dice, pasaba Jesús por sus ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Haciendo una pregunta, Señor, son pocos los que se salvan. Una pregunta. Y él le dijo, esforzaos. Escuchen. Esforzaos. Lucas 13, 22 al 21 y al 24 ahorita. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamarla a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzarás a decir, delante de ti hemos comido, delante de ti hemos ido para la iglesia, hemos estado en los cultos, y bebido, y en nuestra plaza enseñaste. Pero os dirá, os digo, no sé de dónde sois, apartados de mí vosotros, hacedores de maldad. Y 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, o sea que estaban allí, dentro de la iglesia, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, y hay algo aquí muy importante, y quiero que esta palabra permanezca en su corazón, en su mente, y que meditemos en ello, porque es lo importante aquí. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, si verdaderamente hubiesen sido del Señor,
habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué les parece? Y cuando dice salieron, ¿salieron de dónde? De un club, de un parque, de la iglesia. De la iglesia. Y dice, si hubiesen sido de nosotros, ¿cuál es la condición? Habrían permanecido con nosotros, que no son los 3 casos que hemos visto, y si habla del caso de la buena tierra, que aquí ya es diferente. Mateo 13:8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y la interpretación que da el Señor de allí mismo está en el 13:23. Ya yo como que ya consideraron ya. Ok. 13:23 de interpretación del versículo es: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, igual que los demás, y entiende, cosa que no pasó la primera, la palabra, y que da, que no fue ninguno de los 3, y da fruto, y produce. Esta palabra es importante, produce a 100, a 60, a 30 por uno, porque dentro de la iglesia, mi hermano, nosotros tenemos que producir para el reino. Estamos llamados a eso, no a dejar de producir. Si no estamos produciendo, algo pasa. Si un cristiano no produce, algo pasa. Debemos producir. Que algunos producen más que otros, a 100, a 30, a 60, es otra cosa, porque también la palabra nos dice que algunos es más repartido más dones que el otro, y el que más tenga, más se le da para seguir trabajando en el Señor. Pero hay que producir. Hay que producir para el Señor, y produce a 100. En Lucas 8:15, comparándolo ahora con Lucas, Lucas 8:15, dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno. Ya me habla de una actitud, ya me habla de una persona, ya me habla pues de una condición del corazón que no vemos antes, del corazón bueno y recto. ¿Qué hacen? Retienen la palabra oída. Cuando me habla aquí de la palabra de retener o de guardar, es porque es para ponerla en práctica, ¿ok? Cuando me habla de retener o de guardar, es para ponerla en práctica, y ahí se ve lo que sigue. Y dan fruto, ¿con qué? Con perseverancia. Disculpe que no escuché. ¿Con qué? Con perseverancia. Con perseverancia. Con perseverancia. 2 versículos más para que terminemos. Bueno. Dice, yo se lo voy a leer, mi hermano. Si quieren, anótelo para que hagamos buen tiempo acá. Cualquiera que se extravía y no persevera, otra vez la palabra, no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo, segunda de Juan 1:9. Fíjense que también nos da otra característica de las personas que llegan al Señor. Y ahí voy yo a irme a aquellas personas que van a iglesias donde lo que menos se habla es de la palabra del Señor, porque inventan una cantidad de cuentos allí que no están en la palabra del Señor. Y no es palabra. Aquí me dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, está extraviado porque no perseveró en la doctrina de Cristo. ¿Qué es la doctrina del Señor? El fundamento de la palabra, vivir por la palabra, predicar la palabra sin desviarse de un lado, sin agregar, sin quitar de la palabra del Señor. Eso es.
y dice no tiene a Dios. ¿Y eso por qué? Yo le doy una explicación. ¿Por qué? Porque un texto o un versículo va con el contexto bíblico. Si yo voy a una iglesia, yo digo que yo recibí al Señor, y yo voy a una iglesia y yo estoy leyendo la palabra también, ¿verdad? En mi casa, leí la palabra, la Reina Valera de 1960, la voy estoy leyendo en mi casa todos los días, porque yo ambiciono ser un cristiano, ¿verdad? Fundamentado, que arraigado en el Señor. Y yo estoy leyendo la palabra, y yo estoy, entonces, voy a una iglesia, mi iglesia, supongamos, y esa iglesia no me están dando la palabra del Señor, o la están desviando, o la están, no están hablando lo que están fuera de contexto. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y yo entonces debo tener discernimiento para saber que eso que están diciendo no es así. Mi hermano, cuando hay la inquietud, y cuando esa inquietud me lleva también a leer la palabra, yo puedo discernir sobre lo que están diciéndome. Pero ¿qué tiene que estar en mí? El Espíritu Santo. Entonces, si yo no puedo discernir eso, y tengo tiempo en una iglesia, la pregunta es, ¿estará el Espíritu Santo? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Fíjense que la relación, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan ¿dónde? En el fuego y arden. Mi querido y amigo y amiga que vas a escuchar por YouTube la prédica, si tú no has tenido un encuentro con el Señor, esto es palabra del Señor. Esto no tiene nada que ver con evangélico, con una religión. Esto es la palabra del Señor. Esto no es religión. Esto es la verdad. Y la verdad nos dice que si nosotros no estamos con el Señor, estamos en contra del Señor. Y los que están en contra del Señor, lo que les espera es el fuego por la eternidad. Ahora, vivir una vida aquí, en esta tierra, en contra del Señor, es la peor decisión que se pueda tomar. Porque si no estamos con Cristo, estamos con el enemigo de las almas. La peor decisión que se pueda tomar. Yo tomé esta decisión a los 20 y pico de años, 23, 24 años. Y si de algo me arrepiento en mi vida, no haberla tomado antes, mucho antes, porque de cuántos males me hubiese librado. Y bueno, y ese último versículo que le dije, Juan 15, 5, 6, y también dice la palabra, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. No solamente oidores. Y dice en Santiago, pueden leerlo del 1:22 al 25 después, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Así que estamos llamados a eso. A echarnos una revisadita, cómo está nuestra vida, cómo están esos frutos, cómo están esas raíces, cómo estamos. Porque hay algo seguro que lo pueden anotar y que eso no nos podemos librar, es que un día nos vamos a morir. Uno más temprano, otro más tarde. A lo mejor pensamos que somos jóvenes, pensamos que no nos vamos a morir nunca, y a lo mejor se van los jóvenes primero que tienen más edad. Como le pasó a una hermanita muy querida, nuestra amiga, que conocemos. La mamá sigue ahorita y sirviendo al Señor, y su hijo se le fue a los 14 años, un cáncer. Así que la juventud no es una garantía que vas a vivir años.
sin que estadísticamente la mortandad que hay está más por encima, por accidente, por cualquier otra cosa que le pase a la gente, a los jóvenes, que los vimos a personas maduras, mayor. Pero en Cristo, Cristo ofrece una vida nueva. Cristo ofrece cambiarte, cambiar esa forma de mirar. La percepción te la cambia, de lo que tú sientes te lo cambia, la forma de hablar te lo cambia, la forma de andar te lo cambia, te llena, te hace nuevo. Pero hay que vivirlo, hay que experimentarlo, y esto no se puede experimentar así de boca, sino hay que vivirlo, hay que tener esa decisión. Eso está como el enamorado, cuando uno está enamorado, ve también a mi novia, esposa ya. Cuando uno está enamorado, nadie puede sentir ese amor si no es uno. Yo puedo decir, es que amo mucho a mi esposa, y sí, que bien, pero nadie puede entenderlo, porque no está en mi corazón, sino solamente Cristo es el que vive allí. Así es la vida cristiana, nadie puede entender si no lo vives. Y después que lo vives dice, wow, cuánto tiempo perdí fuera del Señor. Así que mi amigo y amiga que van a estar escuchando este mensaje, yo voy a hacer una oración como si fueras tú, pero recuerda, eres tú y el Señor. Si tú quieres en este día, en esta hora, no ser de ese montón que vimos, de esas semillas anteriores, que su fin fue fin de muerte, esos tres caminos, esos tres terrenos, esas tres personas, esas tres decisiones que tomaron. Si tú quieres ser el de esa semilla, de ese árbol plantado por esa buena tierra, hoy es el día de decisión. Permite que Cristo limpie tu corazón. Permite que cambie tu corazón de piedra por corazón de carne, como dicen las Escrituras, y que haga todo nuevo en ti, para que puedas caminar rectamente con Él a tu lado. Lo único que tienes que hacer, a esta oración, si lo vas a hacer entendimiento, a esta oración como si fueras tú. Oh Dios, vengo delante de ti en esta hora, reconociendo que soy pecador o pecadora. Entiendo que te he ofendido en pensamiento, en palabra, en acción. Te pido que me perdones. Te pido que me limpies. Te pido que me hagas una nueva criatura, como dice tu palabra. Te pido que me des ese regalo de la vida eterna que tú prometes, Señor. Y que ahora mi vida, verdaderamente, Señor, sea agradable delante de tus ojos. Y enséñame y ayúdame a vivir para ti. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigo y amiga, si tú hiciste esta oración, ya lo que te resta es orar, que es conversar con Dios, como lo acabas de hacer ahorita. Leer las Escrituras, que es la forma como Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Congregarte, porque dice la Escritura que no debemos dejar de congregarnos, no debemos dejar de hacerlo, y contarle a otro lo que Cristo hizo por ti en este día.